Tranquilo, tomando mate, tranquilo, esperando para la charla. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Casa Virtual de la Educación Física del Instituto Romero Bress, de la Argentina y de América Latina. Bienvenidos a las jornadas de Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas. Y en nombre de la rectora Mercedes Seman y del equipo de conducción, saludamos a cada uno y a cada uno de los presentes. Y en este caso, Pablo, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y por compartir tu sabiduría en estas jornadas. Un placer, un gusto. Esperemos que esté a la altura y que les guste en esta ponencia que estaba armada específicamente para profes, pero también sobre todo para los estudiantes, que veo que hay muchos por aquí. Pablo es profesor de Educación Física, licenciado en Educación Física, tiene una diplomatura en Neurociencia, tiene una diplomatura en Gestión de Instituciones Educativas, coordinó, entre otras cosas, varios clubes. Actualmente está en River, desarrollando el fútbol infantil. Es jefe del área de deportes en la Facultad de Medicina. A su vez, es docente del TCPD de primaria de la enseñanza de la educación física de nuestro Instituto Romero Bress, y actualmente está de licencia en el cargo del profesor de fútbol, porque es otro de los vicerrectores que nos acompaña, amigo entrañable, y ahí también lo tenemos a Matías Tinganelli, otro de los vicerrectores del Romero. Pablo, una alegría tenerte acá, escucharte, así que cuando quieras, te escuchamos. Bueno, excelente. ¿Les parece? ¿Arrancamos? ¿Les parece bien? ¿Arrancamos con la charla? Sí. Sin más preámbulos. Sí. Sin más preámbulos, gracias. Bien. Pablo va a iniciar la charla. Yo diría que esperemos, si queremos hacer una pregunta. Tenemos hasta las 17:40. Así que lo ideal sería, no sé, Pablo, si preferís que te vayan interrumpiendo, decime qué es lo que vos querés. Bueno, esta charla, como comentaba antes, está pensada en función de lo que uno va viendo que ocurre en los talleres de práctica a la hora de dar clase. Así que no tengo ningún problema que me interrumpan en el medio y me pregunten, o lo hagan al final. Bárbaro. Sin ningún problema. Que sea un ida y vuelta siempre es más enriquecedor. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? ¿Vamos para adelante? Dale, vamos, Pablito. Bueno, vamos allí. Bueno, vamos a hablar de la organización y la administración de una clase de educación física. Esta ponencia está pensada, esta charla está pensada especialmente para quienes damos clases en escuelas, pero también para quienes damos clases en los clubes, ¿sí? Repito, fue pensada en realidad siempre, ¿no? Uno cuando da clase, aprende más de los chicos que lo que uno tiene para proponerles. Bueno, esta ponencia surgió así, surgió de charlas con distintos estudiantes que tengo el gusto de tener como alumnos. Algunos están presentes, otros no pueden por distintas razones, clase, trabajo, etc. Así que surgió como manera a ver si de ayuda, de apoyo para continuar en este proceso de formación. Bien, entonces vamos a hablar de organización y de administración de una clase, repito, en la escuela o en un club, con las distintas cuestiones contextuales que tienen, de diferencia que tiene una clase con otra, y vamos a ir haciendo algunas observaciones didácticas en ese sentido. Bueno, cuando empecé a averiguar y a estudiar un poquito más y a investigar, decía, ¿por qué esta ponencia? Bueno, una era las cosas que veía, y a medida que iba investigando y buscando marco teórico para esta charla, empecé a ver que hay mucha investigación al respecto de cómo organizar y administrar las clases de educación física, sobre todo en lo que responde a las organizaciones. Y tomé este autor, Jesús Viciana, de la Universidad de Granada, en el sur de España, que tiene doctor en educación física, que tiene unas interesantes investigaciones como referencia, uno de los que vamos a usar como marco teórico de esta ponencia, en donde una de sus investigaciones interesantes, en donde señala una de sus conclusiones, que uno de los principales aspectos que preocupa, ¿no?, como dice aquí, a los profesores, sobre todo los profesores nobles, que arrancan o que inician, asimismo quienes están estudiando, es justamente cómo organizar y cómo llevar adelante estas propuestas que tal vez están mejor desarrolladas en los profesorados.
Cuando empecé a investigar un poquito más y, y leí estas conclusiones, dije, me terminé de convencer que era un lindo tema para tratar aquí. Espero que les guste. Bueno, bien, porque en el profesorado, en los profesorados, nosotros como profes muchas veces hablamos de objetivos, ¿no? De clase, hablamos de los contenidos, seleccionamos contenidos y pensamos actividades para desarrollar esos objetivos. También, y va a ser motivo de análisis de esta charla, el cómo lo dictamos, vamos a enfocarlo más en esta charla, vamos a enfocarlo aquí, en cómo dictamos esto que ya definimos previamente. No nos vamos a hablar ni de objetivos, ni de contenidos, ni de actividades, pero sí vamos a hablar de cómo usamos el espacio, cómo determinamos los tiempos, cómo hacemos el uso de material, de los materiales, cómo disponemos y organizamos el grupo, cómo elegimos las tareas, dónde nos ubicamos a la hora de tener una clase y cuál es el clima que uno le gustaría o que desearía o deseable para llevar adelante una clase. De esto se trata esta ponencia. Por favor, si voy muy rápido, les parece que hay ir para atrás, me frenan y me preguntan, ¿sí? Solo con abrir el micrófono alcanza y sobra. A Mati te estoy viendo, así que Mati, vamos a hacer así o una así, si te parece que no va. Ahí, ok, perfecto. Así que nos vamos a dedicar a esta segunda columna, mirando la filmina, a ver cómo es que dictamos aquello que ya definimos previamente que nos excede o va a exceder esta charla. Bien. ¿Qué ocurre en una clase de educación física que no ocurre en una clase convencional? ¿Qué tenemos aquí simplemente con ver la imagen? Vemos que en una clase convencional, le mando un beso a mi señora, que es profesora de matemática, ¿no? Hay unas cosas que ellos ya tienen resueltas, ¿no? Y que justamente tienen que ver con la organización espacial que tiene un aula, ¿sí? En este caso podemos usar, bueno, el verano es una foto con barbijo, así que es una foto pandemia, en plena pandemia, una foto actual, la foto que está abajo y la foto que está arriba, también vemos que la distribución de pizarrón y pupitre sigue siendo, ¿no?, la preponderante en las escuelas, y esta distribución que ya tienen resuelta esta cuestión es muy distinta en nuestras clases, por suerte. Bien. En una clase de educación física, entonces, esto es muy distinto, ¿no? Qué distinto que es la foto anterior y esta foto, verla todos sentados, cuando nosotros tenemos en nuestras clases, una distribución espacial absolutamente distinta y posibilidades también de agrupamientos distintos. Esta es una situación que puede ser una fortaleza, puede ser una debilidad, depende de cómo usemos este recurso que está dado de manera distinta y especial en nuestras clases, ¿sí? Hay una diferencia enorme entre la clase áulica y nuestra clase de educación física, ya sea en el patio, este es al aire libre, la foto de arriba, o en un gimnasio, la foto de abajo, donde vemos que también hay algunos elementos que establecen el límite espacial. Bien, vamos para allí. Bueno, a su vez nosotros tenemos otros factores condicionantes con respecto a las clases condicionales, a las clases convencionales, perdón. Sin lugar a dudas, el clima nos juega, ¿no? Juega acá una partida importante. Uno imagina o piensa una clase, ¿no?, como el sol grande que tenemos aquí, y resulta que nos toca la lluvia que tenemos también en esta foto, ¿no? Y tenemos que rápidamente modificar y adaptar esta clase. Esto no ocurre, ¿no? O raramente ocurre en una clase de otra índole, una clase de geografía, una de matemática. Es muy raro que esto ocurra y es muy común que ocurra en una clase de educación física, entre otras cuestiones, como por ejemplo, ¿sí?, si en el medio de la clase que ha pasado se despierta esto en Jujuy, allá, profesor, también ocurre, de repente un tornado en el medio de la clase hace que tengamos que suspender y salir corriendo en lo mejor de la clase. Pero bueno, estas son cosas que ocurren y que hay que tener en cuenta a la hora incluso de pensar cómo vamos a dictar esta clase que nos imaginamos. Otros elementos que condicionan y que son distintos a una clase convencional es el uso de los materiales, ¿no? ¿Cuántas veces uno imagina, piensa y planifica, se toma el tiempo de pensar una clase y cuando va a buscar esos materiales resulta que ya los está usando el profe de la hora anterior, o pasó algo, o hubo una visita y se llevaron los materiales y no están, y nosotros entramos en una especie de estado de locura, como la foto, y nos agarramos la cabeza, en este caso las mejillas, y vemos cómo. Estas son cosas normales, comunes, que nos enfrentamos todos los días quienes damos clases de esta disciplina tan hermosa como es la nuestra. Bien, hay otro, y como último factor condicionante, bueno, ojalá estuviera Messi como en la foto, ¿no?, y Luis Suárez mirando esta clase, pero para nosotros
Es muy común, sobre todo si damos clases en los clubes, que las papás, las mamás, las abuelas, los tíos, ¿no? Las hermanitas, estén observando nuestra clase. Yo me sonreía porque para nosotros es algo casi habitual. O estamos en la escuela y pasa un grado, ¿no? Por el medio del patio, o pasa por el costado, o la directora, o viene el supervisor, o hay acto, y nosotros, o hay recreo, y nosotros seguimos dando clase en medio de este escenario, cosa que no ocurre en otras materias. Y bueno, no viene, por lo menos a mis clases nunca vino Messi ni Suárez, pero los tengo los papás ahí permanentemente. Bueno, estos son algunos de los condicionantes que nosotros tenemos y presentamos en nuestras clases. Bueno, y seguimos dándole un marco teórico a la ponencia, en donde, bueno, cuando uno más busca, investiga, llega a algunas conclusiones con las que particularmente estoy de acuerdo y que he seleccionado para aquí, y que por más que uno pueda elegir las actividades de manera correcta, pueda plantear bien los objetivos, si uno no organiza una clase de una manera correcta, es muy difícil que pueda cumplir con esos objetivos de clase. Acá tenemos dos imágenes, dos organizaciones de grupos distintos, uno enfrentados, otros en hileras, como ejemplo, ¿sí? Y sin lugar a dudas tomamos esta referencia, que no la digo yo, pero por supuesto la acuerdo y la selecciono, del Instituto de Educación Física del sur de España, del Gran Canaria, en donde se promueve, y creo que hay que promover en cada una de nuestras unidades curriculares, el desarrollo de la competencia de la organización del aula. En nuestra aula, ¿cuál es? El patio, la cancha, la pileta, la pista de atletismo, ¿sí? El desarrollo de esa capacidad para organizar el grupo o los grupos a la hora de dar clase. Bien. Bueno, vamos a tomar otro autor, otro doctor en educación física, también español. Ellos tienen un poquito más de tiempo y tal vez un poquito más de recursos para investigar sobre esas cuestiones, para acordar algunas cuestiones que estoy seguro que con todos los que están aquí y quienes vienen a esta charla vamos a estar de acuerdo. ¿Qué debe tener una buena clase a la hora de ser considerada tal, ¿no? Bueno, vamos a tomar esta clasificación que hizo este autor. Bueno, primero, digamos, para evaluar una clase o decir que una clase es buena o es correcta, creo que estamos de acuerdo, que debería tener dentro de la clase un alto porcentaje de tiempo destinado a practicar el contenido. Esto es, si nuestro insumo es el movimiento, deberíamos tener, ¿sí?, en movimiento a nuestros alumnos una gran cantidad de clases. Ahí tenemos un elemento a considerar a la hora de pensar cómo organizar nuestra clase. De qué manera organizo y administro para que, vamos a verlo cuando desarrollemos este tema un poquito más adelante. Bien, tengo que considerar también, para que sea una buena clase, posibilitar que las tareas que uno proponga puedan ser llevadas a cabo por los estudiantes, ¿no? Y además adaptar y sostener y dar el tiempo para apropiarse de esta actividad, ya sea jugada o sea un ejercicio, para el logro, ¿no? O la vivencia o el desarrollo de la habilidad que quiero proponer. Bien, para lo tanto, para llevar los dos primeros ítems, tengo que aprovechar el espacio del material porque tengo 40 minutos de clase, no tengo más tiempo. Bien, tengo que estimular un clima positivo en el aula y en el patio. Vamos ahora, cuando veamos el desarrollo, qué quiere decir el autor con esto, brindar información en forma clara y en su justa medida. Demasiado va a hacer que no se cumplan los dos primeros ítems. Ofrecer devoluciones, ya vamos a ver aquí frecuentes sobre la ejecución, y estos son los puntos que plantea el autor, son importantes a tener en cuenta a la hora de pensar cómo organizar y administrar una clase. Vamos a desarrollar estos temas, ¿les parece? Bueno, primero, un alto, voy rápido para que no sea aburrido, y además para dar tiempo después para alguna cuestión. Un alto porcentaje del tiempo destinado a productividad del contenido, decía el autor, que usamos como referencia, y uno dice, bueno, acá tenemos tres maneras distintas de organizar una clase, y uno dice, si voy a trabajar una habilidad motora, debería darle un porcentaje muy importante del tiempo al desarrollo de esta actividad. En la foto de arriba, por ejemplo, debe estar trabajando el dribbling. En la foto del medio posiblemente esté trabajando el lanzamiento, para poner un ejemplo. Es muy posible que esté trabajando apoyos en la foto que está aquí más abajo. En función del contenido, del objetivo, uno piensa distintas alternativas para lograr ¿qué? Para lograr
la mayor cantidad de tiempo posible destinado a que el nene, la nena, que esté trabajando en mi clase, pueda practicar. Lucas, tenés abierto el micrófono. Fíjate si lo podés apagar, Lucas, aquí no. Ahí está. Ahí está, listo. Debería pensar una clase, decía, en la cual estimule la mayor cantidad de participación posible desde el punto de vista del movimiento. Y acá surge otra necesidad, otra relación importante para tener en cuenta a la hora de organizar y de pensar una clase. Una relación entre la actividad y la pausa, es decir, tampoco estamos buscando una actividad extenuante que termine los 40 minutos y no quiera más, sino establecer una pausa entre actividad y actividad suficiente como para que el ritmo de clase me permita el desarrollo de ese objetivo. Y aquí la correlación con uno de nuestros aliados principales a la hora de dar clase, y clase de educación física, que sin lugar a dudas es el juego. ¿Cuánto tiempo uno le dedica a la clase? Deberíamos preguntarnos a jugar. Las que Sánchez siempre señala en sus apreciaciones, que el juego no solo es un aliado, sino que además está recomendado a la hora de enseñar. Entonces, deberíamos pensar, después que nosotros terminemos nuestra clase, cuánto tiempo realmente le dimos al juego, a jugar. Digo, no tiene que ser un gran juego, porque por ahí puede ser una tarea jugada, pero ¿cuánto tiempo jugamos en clase? Bien, continuamos con los ítems del autor, que señalaba importante del autor: posibilitar la concreción de las tareas motrices a la hora de organizar y administrar una clase de educación física. Esto significa que a la propuesta tengo que dar tiempo, hay tiempo. Hoy me decía una estudiante en clase, hay que darle tiempo al grupo para que resuelva algunas cuestiones cuando plantea un juego, y tiene razón, hay que darle tiempo. Y también tengo que pensar en variar la propuesta para que todos tengan un nivel mínimo, ¿sí?, de trabajo. Simplemente con ver las fotos y las imágenes creo que vamos a estar de acuerdo que lo primero que uno no deberíamos hacer es excluirlos, ¿no?, de la actividad física. Y en este caso el que se queda sentado o el que no participa es el que pierde, y es el que no tenemos afuera y termina odiando el juego, la actividad física, y que son los menos, por suerte, porque hay mucho trabajo en esto y hay mucho cambio de paradigma para evitar la foto de la izquierda, que era tan común en otras épocas. Y es mucho más común, por suerte, la foto de la derecha, en donde se intenta al menos integrar y lograr concreción de las tareas que uno propone por parte de todos, la gran mayoría, con la variación secuencial, que significa complicar o simplificar un juego que nosotros, o una tarea que proponemos. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? Bueno, surge acá otra consulta, otra duda con respecto a dónde nos paramos nosotros a la hora de organizar la clase. Planteo la clase, tengo a los chicos en clase. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Acá vamos a ver varias, en las mismas fotos que estamos viendo en esta ponencia, vamos a ver varias propuestas. Acá tenemos una. El profe está dando una clase, evidentemente está trabajando con aros, en donde toma una posición más bien, ¿no? Hay dos posibilidades, o hay varias posibilidades, en este caso de manera externa pero central, porque la clase lo está viendo a él está dirigiendo o llevando la clase, y el grupo está tomando una actividad o tomando una propuesta. O también otra posibilidad a elegir en función, insisto, de los objetivos, dentro de la clase, otra manera de pensarse en la clase, en donde hay tal vez un trabajo en circuito, supongo, en donde el profesor, en este caso, se para en el lugar donde cree que se necesita, en este caso, ¿no?, la ayuda o su presencia, incluso dentro de la estación. ¿Dónde ubicarse entonces en una clase? Es importante, es muy importante a la hora de pensar cómo voy a llevar a cabo aquellas actividades, aquellos objetivos que planteo antes de iniciar la clase. Bien, vamos con otro ítem de estos que presentaba para la correcta, para considerar una clase correcta: el máximo aprovechamiento del espacio y del material. ¿Sí? Ahí voy a tener en cuenta varios aspectos a considerar, que los vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero bueno, acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Digo, aprovechar el espacio a la hora de dictar clases. Yo tengo un espacio amplio
aprovechar ese espacio. Si tengo un espacio reducido, también puedo adaptar mi actividad a ese espacio en función de variables que nos exceden esta charla, pero que a la hora de pensar tengo que tener en cuenta que si tengo el material, debería usarlo. Si tengo espacio, debería usarlo. Y si no tengo espacio y no tengo material, igual puedo dar una excelente clase como la foto de la derecha, una de las opciones que en este caso se me ocurren para graficar lo que quiero contar. Bien, seguimos con el máximo aprovechamiento del material. ¿De qué va a depender? De la distribución del grupo en el espacio, pues de lo que hablábamos antes. Va a depender del objetivo que tenga de clase, también de las posibilidades espaciales y materiales concretas. ¿Se acuerdan la primera foto, la del nene que se agarraba la cabeza? No, muchas veces, bueno, quisiera dar una clase con pelotas. Bueno, no las tengo, o están desinfladas. Bueno, no voy a dar una clase de dribbling, haré una clase de otro tipo, porque si no tengo ese material, o lo construiré, o lo pediré, pero voy a armar y distribuir el grupo en función de las posibilidades concretas que tengo de clase. Y también un elemento importante son las características del grupo. Yo puedo imaginar que una clase tiene una determinada distribución, pero tengo que mirar y tengo que someterme en un punto a las características de ese grupo, sobre todo porque hay riesgos que se corren en determinadas barreras físicas, que insisto, que en otras materias no ocurre, que debo tener en cuenta a la hora de pensar cómo voy a distribuir ese grupo en la clase. Algunas propuestas de trabajo. Trabajo individual, ¿sí? Puedo trabajar una habilidad motora, ¿no? Trabajo individual, o la foto anterior con el aro. Puedo trabajar en parejas o en tercetos. Puedo trabajar en grupos, ya sea dos grandes grupos, ¿no? O con minigrupos, 4 o 5 niños o jugadores si estoy en un club. Y en los tipos de ejecución puede ser todos al mismo tiempo, o a su vez puede ser un trabajo individual que estén trabajando por etapas. Primero va un grupo, sale, entra el otro, sale, entra un tercer grupo, depende del espacio concreto que tenga, la cantidad de material concreto que tenga de clase. Distintas alternativas a la hora de pensar en función del espacio cómo presentar la clase que hablábamos recién. ¿Vamos bien, Mati? Te miro vos. ¿Vamos bien? ¿Está muy aburrido? Decime, porque si no cambio, mete un chiste, o el chiste va a ser malo. ¿Vamos bien? Sí, gracias, Mati, gracias. Genial. Gracias, Mati. Menos mal que prendiste la cámara. Bien. Posibilidades para distribuir el grupo en el espacio. Hay un sinfín de posibilidades. Algunas que propongo, ¿sí? Algunas que propongo. Trabajar en sectores, puedo trabajar en grupo. Recuerden lo que vimos antes, ¿no? Individuales, en parejas, en tercetos. Bueno, ahora cambiamos y hablamos del espacio. Puedo distribuirlos en sectores, puedo trabajarlos en hileras, en líneas, en olas, hasta aquí, en circuitos, en filas, distintas maneras de organizar, una clase. Insisto, siempre va con la variable de la cantidad de material y del espacio y del objetivo que tengo. Pero variables que deberé tener en cuenta a la hora de pensar la clase que voy a llevar. ¿Sí? Tengo que mirar esto, las características del grupo, insisto, el material, el espacio, a la hora de pensar cómo voy a plantear esta clase. Bien, vamos lo más rápido posible. Bien, vamos con otro de los ítems que planteaba nuestro autor, que considera importante a la hora de pensar, y que nosotros pensemos cuando terminamos esta clase, si estuvo buena, cómo fue esta clase, si estuvo correcta. Estimular un clima positivo en el aula. Bien, este tema ahora tal vez, digamos, no es un tema nuevo, uno lee esto y dice, la verdad que cuando yo estudié hace muchos años, ya sabíamos que, digamos, que el clima positivo en el aula predispone de una excelente manera para estudiar. Bueno, hoy la neurociencia nos explica con base de basamiento científico aquello que nosotros ya veíamos viendo, ¿no? de hace años, y que planteaba en aquel momento, en 1906, ya Romero Brest, cuando sentaba las bases de la educación física moderna. La educación física en general. Digo, un alumno que está participando en un clima, un nene, que lo tengo en un clima de clase positivo, va a aprender más, va a aprender mejor, y ese aprendizaje no solo va a durar más en el tiempo, sino que va a promover nuevos aprendizajes. Por eso la importancia del ítem que vimos antes, la concreción de las tareas. No significa que todos tengan que hacer todo, ¿sí? Pero sí un nivel mínimo de concreción que me garantiza
el estado de bienestar que va a hacer que este nene esté mejor predispuesto en clase. Si está bien predispuesto, aprende mejor. Y esto lo vemos, ¿no? Todas las clases, aquel nene que está tenso, que tiene miedo a la vergüenza, ese nene le va a costar aprender. Ahí hay que trabajar, hay que estimular ese clima para que ese clima positivo, de sonrisa, de alegría, se contagie para que aprenda más y mejor. E insisto, y promueva nuevos aprendizajes. Ahora se explica científicamente. Nosotros lo vemos, ¿no? Lo vemos hace rato. Vale. Bien, volvemos a la organización. Vamos de la administración a la organización todo el tiempo porque sabemos que esto es solo una división a la hora de analizar qué ocurre. Bien, ahí el uso de la competencia, ¿no? El uso de la competencia como estímulo. No, la competencia o el juego uno puede usarlo como un aliado en la medida que no sea un fin en sí mismo todo el tiempo. Entonces uno puede plantear la competencia individual, es decir, superarse uno mismo, la competencia por grupos, o incluso puede competir por niveles. No está mal, gente, separar por niveles, sobre todo, no solo en la clase de educación física, sino también en un club, ¿no? Cuando estoy dando clase. O incluso separar, que esto lo hablamos también mucho en clase, separar por niveles de desarrollo. Los chicos, la clase, los nenes de 6 años tienen todos 6 años, pero no todos desarrollan de la misma manera. ¿Sí? Desarrollo óseo es una cosa, desarrollo no madurativo es otro, o la madurez es otro, y los tengo a todos en clase y a veces necesito separarlos por niveles también para que no se lastimen incluso entre ellos. Bien, seguimos, vamos para adelante porque si no me copo. Bien, brindar información justa, ¿sí? Y clara. Si yo agarro el grupo y estoy 10 minutos de discurso, créanme que los nenes se olvidan al minuto 2 qué dije, ¿no? ¿Qué dije? Ya voy por el minuto 10 y se olvidaron. Vamos a hablar un poquito más adelante que primero debo organizarlos, sobre todo en primaria, también es en inicial y también es en el club. Primero los organizo, ¿sí? Después les cuento cuál es la actividad y por tercer punto les doy el material. Y ahí arranca la actividad. ¿Sí? Esto tiene una razón sencilla. Si yo cuento todo y después vamos a organizarlos, ya se olvidaron. Si les organizo y les doy el material, le están dando bola al material y no están dando bola a la consigna. Ahora, si yo los organizo, cuento la actividad y después doy el material, lo que sigue es la tarea o la actividad o el juego. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo, pero cómo me condiciona lo que ocurre en clase. Bien, y acá seguimos con este ítem, ¿no? La consigna, como da la consigna, la necesidad de corregir. Corregir no significa está bien o está mal. Corregir significa en una clase nombrar a un alumno, nombrar a un nene, ¿sí? Nombrarlo. El hecho de nombrarlo hace que, lo que hablábamos antes del clima positivo, che, hay alguien que me está mirando. El uso de la voz no es lo mismo hablar todo el tiempo monótono que señalar lo que está positivo, lo que es las variaciones en el uso de la voz. El uso del silbato, que a veces está ¿no? mal visto en algunos casos, pero que resulta indispensable y es un recurso más a la hora incluso de dar clase. Y distintos recursos para captar la atención. Hoy hablábamos en clase también la necesidad de intercalar lo que es un recurso auditivo a un recurso visual a la hora de de captar la atención para salir de una actividad, para entrar en otra o para proponer, ¿no? Un recurso, y salgo siempre del mismo recurso que a veces en una clase muy alborotada hace que se pierda el recurso auditivo y tenga que pasar uno visual, y con ese cambio resuelve un montón de situaciones problemáticas que se suelen presentar. Y otro tema, pero más adelante, que no vamos a hablar aquí, es después qué grado le voy a dar a este alumno, a este nene, a esta nena que está participando de mi clase en la resolución de participación para resolver ese problema. Bueno, esto tiene que ver con el estilo de enseñanza que voy a proponer en la misma actividad que di a través de la consigna que hablábamos recién. Bien, acá vamos con el otro punto que planteaba nuestro autor, que hemos elegido para esta ponencia: ofrecer devoluciones frecuentes sobre la ejecución. Esto que hablábamos recién, señalarlos o hablar, no significa que solamente para corregir si está bien o si está mal. El hecho de nombrarlos es traerlos a la clase todo el tiempo. Lo vimos con el Zoom, ¿no? Como profes lo vimos también en el Zoom.
al nombrarlos es una manera de traerlos en la clase, o como estoy haciendo con Mati, que está comiendo, no sé qué está comiendo Mati, que está comiendo galletita, o no sé, me da mucho hambre lo que estás comiendo, a ver, galletita. Bueno, es una manera, ¿no?, de traerlos también a clase y hacerle saber que estoy viendo lo que él está haciendo ahora. Una empanada, bueno, está almorzando Mati, me parece que está muy bien, forma parte también de la charla, gracias. Bien, muy bien, profe, está comiendo algo también usted, me parece. Bien, entonces, devoluciones frecuentes sobre la ejecución significa esto, significa traerlos en clase a partir de lo que voy proponiendo. Algunos tips para tener en cuenta, porque no me quiero pasar con la hora. Algunos tips para tener en cuenta. No olvidemos de delimitar el espacio de práctica con alguna señal física, ¿sí? No le puedo decir a los nenes, bueno, hasta la cuarta baldosa, la barrera física de la pared es igual a me choqué contra la pared. Deberíamos marcar el espacio con algo físico que sea visible, ¿no? ¿Cómo resuelvo enseguida en una clase con poner los conos para que no se choque contra el arco? Y uso ese espacio, pero establezco esos límites claramente con una señal física que sea visible. Bueno, lo que hablábamos antes, primero organizar en el grupo, luego proponer la actividad, ya lo explicamos, y aprovechar al máximo la disposición de los alumnos con las distintas variantes. Esto significa, en las fotos que vimos antes, vimos distintas maneras de organizar el grupo. Si voy a trabajar en hileras, por ejemplo, ¿sí?, y voy a trabajar, no sé, una habilidad motora y van a salir trabajando en olas, es decir, sale el primero hasta determinado punto y se queda ahí, después sale el segundo, el tercero, el cuarto. El hecho de ordenar a los chicos en hileras lleva un tiempo y un desgaste, no solo mío, sino también de los nenes. Entonces, si yo planteo una clase en hileras, vamos, que las actividades en hileras sean 2 o 3, ¿no? Porque si salgo de la hilera, voy al círculo, salgo del círculo, voy a la pareja, salgo de la pareja, voy al pequeño grupo, ese trabajo de explicar qué hacer y cómo hacer lleva tiempo de atención. Y no solo el nene no se va a estar moviendo, que es lo que necesito, sino que además mucha de la energía que necesito que utilice en el movimiento la va a estar gastando escuchándome a mí, que estoy cambiando de un lado a otro la organización y la manera que presento a los chicos en clase. ¿Sí? Bien, acá, bueno, en la anterior, no, perdón, en la anterior vieron que está delimitado los límites con conos y demás, y están trabajando algo sensorial, porque la de atrás, como verán, están trabajando con los ojos vendados. Bien. Ya vamos cerrando, vamos rápido. Bien, ¿cuál es digamos, todo lo que hablamos recién viene de una perspectiva teórica que me parecía importante también señalar, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿no?, que es el leitmotiv también de estas jornadas. Y ahí elijo a Donald John, filósofo norteamericano, cuya perspectiva del aprendizaje, digamos, un teórico, que lo traigo a propósito, yo no soy de la teoría, soy de la práctica, ¿no?, concreta, para decir, no hay un divorcio ahí entre una de estas cuestiones. Donald John plantea esto, que el conocimiento es el análisis sobre la intervención. Yo tengo que estimular, y ahí tomo el autor que hablábamos antes, el español que hablábamos en las filminas anteriores, y pensar y decir, a partir de lo que veo, relaciono en función del contexto, de las características del grupo, hacia dónde va la clase que voy a dar. Sobre todas estas variables que vimos y más también. Y a partir del análisis sobre mi propia intervención, genero nuevas intervenciones. De ahí el aprendizaje organizacional, que viene de otro nivel, no viene de la educación ni siquiera esta perspectiva, pero que bien es aplicable al decir, termina mi clase y pienso a ver cuáles de todas estas cuestiones puedo mejorar y por qué con estos parámetros u otros que uno considere. Pero analizando críticamente cuál es la propuesta que uno está haciendo a nuestros y nuestras alumnos. Y como salimos de un norteamericano y pasamos a un brasileño, enseñar exige siempre saber escuchar. Saber escuchar no es solamente escuchar lo que nos dicen, sino escuchar a partir de lo que veo, de lo que interpreto que el grupo necesita. Es desde ahí donde planteo la clase y es desde ahí donde mi nueva clase va a estar pensada previamente y ofrecida a mis alumnos
en función de lo que vamos viendo o en este caso escuchando. Bien, vamos cerrando ahí, con el tiempo casi justo. Gracias por la atención, espero que no se hayan aburrido. Creo que estamos en el tiempo justo, Mariano. Me restringí y fui lo más rápido posible. A ver qué dejo de compartir. Ahí está. Corrí, pero creo que llegué con el tiempo. No, muy bien, porque nos quedan unos minutos por si queremos hablar algo y demás. Que está bueno, está bueno. Bueno, Pablo, primero muy bien. Muy prolijo, como de costumbre, muy claro. Muy lindo, muy lindo. No vale porque vos sos amigo mío, eso no vale. Vamos a ver qué dice, el resto. No, al contrario. Porque, a ver, si bien parece algo muy sencillo el tema, creo que es clave la organización de la clase. Es clave la organización de la clase. El otro día estuvo Dengra y Damián Delgado hablando de un trabajo que hicieron con Nora Miranda, y la mala organización de la clase hace que los estudiantes de la escuela primaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tengan un 21% solo de clase de estímulo. No es poco, es muy poco. Y parte, dentro de la hipótesis de ellos, y ahí está Norita, que no sé si puedo hablar porque está manejando, en un principio de la mala organización. Esto de perder tiempo antes de la clase y empezar a armar la clase donde están los chicos. Bueno, hay un montón de detalles a tener en cuenta. Bueno, qué excelente, me das el pie, qué excelente que pueda el instituto salir a investigar aquellas cuestiones que uno ve no todos los días en el patio y a buscar los porqués. Bueno, de eso se trataba un poquito también esta ponencia, dar una mirada al respecto. Sí. Y no se atragante, profesor, no se atragante, por favor, que veo que está almorzando. No se me atragante, por favor. No, Rulo está mascando coca. Habla mascando coca. Muy bien. Matías ya comió, ya almorzó. Algo típico. Bien, y bueno, van a seguir, tanto el laboratorio va a seguir con esta investigación que estuvo frenada por el tema de la pandemia. Pero los números son elocuentes. Sí, son elocuentes. Totalmente. Bien. En la charla anterior, Mariano, alguien cerró con algo, yo lo anoté acá, rendimiento pedagógico. Viene bien ahora para la charla con Pablo, ¿sí? Que no se olviden del rendimiento pedagógico que tenemos que tener. Y justamente viene a colación de todo lo que se ha dado acá con respecto a la organización de una clase. Y quiero hacer una salvedad con respecto a eso, pues también, no sé si soy viejo o no, bueno, pero se lleva así. Yo estoy acostumbrado desde que me formaron en el año 70 y pico, llegar 10 minutos antes a mi trabajo. O 15, posiblemente. Si puedo, excelente. 15, mejor. Y de eso depende mucho, Pablo, de lo que acabas de decir también. Y que preparemos convenientemente nuestras clases. ¿Cuánto soluciona, no? No, bueno, ¿sí? hay valores y hay cuestiones que exceden a los tiempos. ¿Cuánto soluciona el hecho de poder preparar la clase, tener los materiales cerca? ¿Cuánto soluciona y cuánto atiende esto que explicaba Mariano, que surgía de las investigaciones iniciales, que se irán profundizando, el tiempo propio de clase? ¿Cuánto tiempo los nenes se mueven? Bueno, la verdad es que lo que vemos y ahora investigamos, ahora con investigación no propia, cuantitativa, pero lo que vemos es que es muy poco y que tenemos poco tiempo, y más en las grandes ciudades, donde no existen muchas posibilidades. ¿Sí? Hay un estudio muy interesante del ILSI, un instituto de investigación, que hizo un estudio en más de 10.000 nenes de escuela pública primaria, que nos dice que el 90% de los nenes, el único estímulo que tienen, el de movimiento regular, es la clase de educación física. ¿Sí? ¿Qué más democratizante del movimiento que la escuela? Sí, acá en la Secretaría hicimos un estudio y también entre los 6 y los 14 años el 98% de la población hace actividad física en la escuela. Solo un 11% en el club, y de ese 11%, un 3% a nivel federativo.
y llega un Bien. 0,1 al alto rendimiento. Bueno, imagínense entonces si no es importante tener en cuenta estas y otras variables para que nuestra clase, organizarla y administrarla de tal manera que permita que realmente se cumpla con nuestro objetivo, con nuestra disciplina, que es que los chicos se muevan. Tan sencillo como eso. Quiero hacer, ya vamos terminando, ¿no, Marian? Tenés un ratito más, Pablo. No, Sí. simplemente ahora está entrando la rectora, pero que seguramente, bueno, quiere decir algo, pero quería señalar que algo importante, que no me... Entiendo, Ya estás Pablo. muteado, Pablo. Pablo, te has muteado. Perdón, ahora sí, ¿se escucha? Ahí está. Ahí Repetí. está, no, quería darme el gusto de decir que tengo la suerte de que acaba de entrar mi papá a la charla, así que viejo, te mando un beso grande y te quiero. Él no va a hablar porque no sé si sabe poner el micrófono, pero seguro que lo escucha, así que un beso grande, viejo, te quiero. Gracias por acompañarme tantos años, y por eso estoy acá ahora. Señora rectora. Un placer. Bueno, Que muy esté tu bien. papá, digo. Que esté- Bueno, gracias acá a los docentes que acompañaron y bueno, espero que les haya servido. Queda como insumo de cátedra, lo vamos a usar seguramente. Y bueno, gracias por la oportunidad, Mariana. Bueno, muy Y el bien. PISEF. Pablo, Que como de tan buen laburo costumbre, hacen. muy bien, ¿eh? Muy claro, sencillo, conciso. Muchas gracias. Da para mucho más, ¿eh? Así que hay que hacer otra propuesta y hacer más un debate que es muy, pero muy necesario. Bueno, Entrego el ¿Puedo horario. decir algo, Entrego el horario. Mariano? Sí. Mariano, sí, algo importante me gustaría decir, viendo que está la licenciada ahí. Mariano, nosotros Jujuy con el Romero Gres, hace más o menos, calculo que 20 años, 20, sí, más o menos, en el año 90, por ahí 90 y pico, ¿no es cierto? Nos juntamos acá en Jujuy, ustedes vinieron y participaron del del desfile de 23 de agosto, del éxodo jujeño que es tan importante, y ahí hemos firmado en conjunto para apoyarnos en la formación de los alumnos, ¿sí? Y eso no lo hicimos todavía, nunca nos juntamos por esa única vez y sería necesario que podamos hacerlo en algún momento. Yo ya me estoy medio yendo, ¿no? Pero me gustaría que lo llevemos a cabo, ¿sí? Eso fue, firmaron ustedes y firmamos nosotros, ¿sí? Te tomo la palabra. Bueno, fíjense, yo Tomo la me voy a palabra fijar en los papeles nuestros, licenciada. y si no Rulo, encontrar los papeles los hacemos de nuevo, quédate tranquilo. Que la Sí. idea es justamente poder recibirlos acá y poder encontrarnos allá. La verdad Bueno. que son cosas que deberíamos retomar si la pandemia nos deja, pero estamos todos muy ávidos de poder hacerlo. Y así que me alegro de tu recuerdo, porque es lo que volvimos a hacer los últimos años, que se había dejado y que pudimos hacer, y desde esta gestión lo estamos motivando de nuevo. Así que, aunque no estés, vas a estar, nos vas a recibir. Sí, ya sabe Mariano cómo es acá, ¿eh? dale, Así ¿sigue que estando bueno. Chili en educación? ¿Eh? ¿Quién está en educación? ¿Sigue estando Chili? Sí, pero está en otra parte ahora. Bueno, Pero sigue ahí. Sí, bueno, ahora vamos a- está Hugo Flores. Bastante bien. bueno, bárbaro. Rulo, muchas gracias. Bueno, vamos Muchas gracias a cerrando. usted, encantado de haberlo escuchado. Al contrario. Gracias, Rulo, gracias por Mercedes, pasar ¿querés por acá. cerrar? Mercedes, ¿querés cerrar? Bueno, no, les agradezco. Esto todavía no termina. Nos quedan dos charlas más, 2 eventos más. La verdad, Mariano, te agradezco nuevamente estas maratónicas jornadas que estás llevando al hombro. Así que bueno, nada, no te saco más tiempo y seguimos capacitándonos entre todos. Bien, ahora a las 18, evaluación de las capacidades coordinativas, con el licenciado Juan Renda y Demian Legado. A los que participaron, muchísimas gracias. Pablo, nuevamente, Gracias. muchas gracias por jerarquizar esta jornada. Muy buenas tardes. Chau, Rulo. Hablamos. Un Gracias. abrazo grande. Chau, Rulo, chicos. gracias. Chau, gente. Exactamente. Chau, Gracias a Matías. ustedes.
Chau, chau. Chau, chau. Chau, gracias. Chao. Chao.